Muy buenas noches, querido y estimado público y audiencia que nos acompaña todos los jueves en Buena Vibra con Brigitte a través de Hot Radio Plus. Todos los jueves estamos aquí y nos ven en diferentes países de toda Latinoamérica, incluyendo España y aquí en Estados Unidos. Les habla Brigitte Rodríguez, directora de Hot Radio Plus y conductora del programa Buena Vibra con Brigitte. El día de hoy tenemos un tema interesante. De nuevo, tenemos a Gonzalo Juanca desde Chile, especialista en marketing digital, y ahora nos trae el tema de marcas personales y branding personal. Vamos a esperar que se conecte la audiencia y que llegue nuestro invitado. Nosotros nos estamos viendo también a través de la alianza con Radio Cascade en Ecuador con nuestro querido Rosendo Villavicencio. El día de hoy promete muchísimo, van a aprender muchísimas cosas, pero quiero hacerles una presentación previa a todo este programa del día de hoy. Quiero compartir con ustedes algo que me llena de emoción y es que a partir de mañana se hace ya el lanzamiento de mi libro. Les voy a hacer una presentación pequeñita. Se trata nada más y nada menos que El Círculo de Mujeres, el camino al liderazgo y la autenticidad. Este libro fue escrito con mucho amor, con mucha paciencia, desde mi experiencia con círculos de mujeres durante más de 7 años. Así que, si te interesa este libro, ve a Amazon. Está en pre-lanzamiento hasta el día de mañana y mañana estará en tu biblioteca de Kindle a un muy módico precio de $3.77. Vas a disfrutar de este libro digital donde habrá contenido, tips, experiencias, testimonios maravillosos. Así que te invito a que lo leas. Bueno, creo que por aquí ya tenemos a nuestro invitado. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido nuevamente. Muy buenas noches, querida Brigitte. Bueno, muy contento de poder compartir contigo y sobre este interesante, cierto, tema que nos convoca el día de hoy, que es un tema, la verdad, que uno de los temas, de los tantos temas que manejo, que me apasionan mucho, la verdad. Ok, bueno, yo di un adelanto de, mientras esperábamos, de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Pero yo quiero presentarte algo que, para como cerrar el tema de la semana pasada, y es que mira lo que tengo por aquí. Mira lo que tengo por Excelente. aquí. Mira, unos lentes donde podemos ver a través de ellos todo lo que queramos, porque nosotros, esto se le introduce por aquí, por este sitio, el teléfono. Ay, pero no se abre. Hace rato lo abrí, ahorita no. Bueno, se mete el teléfono por aquí. Ok. Y lo conectas y puedes ver todo lo que sea tridimensional. Es así bien convencional, pero tú escuchas el sonido. Tuve la oportunidad de ver la luna, desde la luna, la Tierra, en una aplicación que tiene el teléfono Android, porque mi teléfono es Android, ¿no? Y bueno, vamos a darte entonces el pase completo a todo lo que tiene que ver con marca personal y branding personal. Vamos a ver, ¿qué es una marca personal primeramente, Gonzalo? Sí, antes de entrar de lleno, ¿cierto?, a lo que es marca personal,
yo creo que sería bueno introducirnos en branding, ¿ya? Y básicamente, ¿qué es el branding, cierto? Porque de esto nos va a dar, es el inicio para poder hablar sobre marca personal. Primero debemos comprender, ¿cierto?, cuáles son los conceptos de branding, qué es el branding, ¿cierto? Y básicamente el branding es la construcción y posicionamiento de las marcas, ¿ok? Es un anglicismo, ¿cierto? Como la mayoría de las palabras que conocemos de marketing, de negocios, de empresas, ¿cierto? Son conceptos que primero se crean, ¿cierto? En Estados Unidos, la mayoría, ¿cierto? Y este concepto nace, ¿cierto? Por marcar el ganado. Entonces, cuando le ponían esta literalmente marca, ¿cierto? Que era una especie de cuña caliente donde eso quemaba al animal y le hacía una marca, ¿cierto? Y con eso podían saber a quién pertenecía este ganado y así evitar esta vaquita, puede ser, y así evitar malos entendidos, ¿cierto? Conflictos entre vecinos, a lo mejor en esos tiempos que a lo mejor cuando soltaban el ganado a pastar, se confundiera, ¿cierto?, con el ganado de mi vecino. Entonces, de esa forma yo iba a poder no solamente reconocer que era una de mis vacas o parte de mi ganado, sino que eso mi vecino no iba a poder decir, no, Gonzalo, sabes que esas vacas no son tuyas, son mías. ¿Por qué? Porque tenían la marca, ¿cierto?, que me pertenecían a mí. Entonces, así es como nace este concepto de branding, ¿cierto? Que brand es marca en inglés y branding es, bueno, me imagino que tú sabes de esto porque vives en Miami y es el gerundio cuando se le agrega ing, ¿cierto? ING. Ujú. O sea, Que marcas, viene siendo marcas. Pero entonces, ¿por qué si hablamos de branding, que es lo mismo que marca, ¿por qué entonces hablamos de marca personal también? O sea, ok, ahí tú eres el experto. Tú eres vamos a el, llegar a ese punto, ok, vamos por ok. partes. Eh, Ahora, discúlpame que No, 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 tenga tanto dale, en tú eres el suspenso, experto. ¿cierto? Porque claro, la idea es poder introducir el branding, ¿cierto? Y después, ¿cómo se aplica el branding a las personas? Que es ahí donde nosotros entramos al interesante tema que nos convoca el día de hoy, que es branding y personal branding, que en el fondo al decir personal branding es lo mismo que marca personal, por si acaso. Bien, entonces, el branding es la construcción y posicionamiento de una marca, pero finalmente, ¿qué es esto? Es la percepción que las personas tienen de una marca. Me explico. Este concepto a veces es un poco enredado y de hecho la verdad es que en YouTube hay solo, voy a ser bien tajante en decir esto, hay solo malas explicaciones del branding, muy malas explicaciones. Y el branding, ¿cierto? Va mucho más que el logo y la imagen de la empresa. Por eso yo hablaba de la percepción de las personas. ¿Por qué la percepción de las personas? Porque si las personas dicen, esta marca sí cuida el medio ambiente, eso es finalmente lo que es la marca. ¿Te das cuenta? La marca finalmente es la percepción que tienen las personas. Si una marca es mala, si una marca es buena, si la atención al cliente es buena, es mala, si es rápida, se demora mucho en tomar decisiones, en dar soluciones, etcétera, etcétera. Y bueno, va mucho más allá del logo porque se malinterpreta como que el logo, ¿cierto?, es la marca, pero el logo lo que hace es representar la marca. De hecho, hay muchas empresas que han cambiado su logo un montón de veces. Por ejemplo, Adidas ha evolucionado el logo, ¿cierto? De hecho, tiene 3 logos.
actualmente, un logo para una línea de ropa, otro para la área deportiva, etc. Y cuando empezó era algo pero totalmente distinto del concepto de logo de marca que hoy en día, ¿cierto?, conocemos todos. Entonces, el logo viene siendo como, yo lo explico así, la punta del iceberg, lo que vemos, ¿cierto?, hacia afuera, que de alguna forma sí representa a la marca y podemos reconocer a la marca a través de un logo, ¿cierto? Que ya sea puede ser, el logo puede ser símbolo, dibujo o combinación, ¿cierto?, de letra, de texto con símbolo o con un dibujo, que esto se conoce como logotipo, isotipo, etcétera, etcétera, o logo. Entonces, por eso es que de alguna forma es importante, ¿cierto? El logo también tiene, o sea, la marca, el branding tiene que ver con la historia de la empresa, ¿cierto? A lo mejor fue un grupo de migrantes que llegaron de Italia, ¿cierto? Se establecieron en Estados Unidos o en Chile o en otro país de Latinoamérica, luego decidieron poner este negocio y tuvieron que sortear diferentes desafíos, eh, diferentes problemas, ¿cierto? Hasta que su negocio llegó a posicionarse y a obtener éxito. Es importante también decir que muchas veces los emprendedores, ¿cierto? Una de las cosas que hacen o las personas que están creando algún negocio, creando alguna, valga la redundancia, marca, ¿cierto? Muchas veces se preocupan mucho del logo y pierden tiempo y energía en el logo. Y el logo, la verdad es que si nosotros vamos al mundo de las marcas reconocidas, Apple siendo una marca tecnológica y una marca, yo creo que una de las mejores marcas que ha sabido muy bien posicionar su marca, ¿cierto? Es el logo de Apple es una manzana con una mordida, ¿cierto? Entonces muchas veces como que nos complicamos mucho la vida, ¿cierto? Con el logo. De hecho, a mí me ha tocado asesorar en esa área. Si bien yo no soy diseñador, pero cuando hemos asesorado a un instituto, empresa inmobiliaria, lo he hecho con mi socio, que él sí es muy buen diseñador, ¿cierto? Y los dos, bueno, eso no quita de que yo no tenga el conocimiento y de alguna forma no pueda asesorar en esa área. De hecho, sí lo soy muy bueno y también he creado logos para emprendimientos personales. Y, y la verdad es que me ha ido muy bien con eso. Tengo un emprendimiento de trekking, ¿cierto? Que yo mismo creé la marca y después me pedían, me solicitaban las personas a través de redes sociales poleras, ¿cierto? Con el logo de la marca. ¿Por qué? Porque les gustó a las personas y eso se dio de forma muy orgánica. No fue que yo dijera, miren, estoy vendiendo este producto, sino que al generar contenido de valor, ¿cierto? Para una audiencia a través de redes sociales. Bien, entonces aquí tenemos, ya vamos avanzando, ¿cierto? Con algo y para hacer de alguna forma esta división entre el branding y el personal branding, como estaba hablando de Apple, me gustaría tomar este mismo ejemplo. Apple, ¿cierto? Viene siendo la marca de la empresa y Steve Jobs viene siendo el personal branding, porque finalmente la imagen de Steve Jobs, ¿cierto? Se convierte en una imagen pública muy potente, muy poderosa. Entonces también se divide, ¿cierto?, entre Apple y la figura de Steve Jobs, que de alguna forma, obviamente, Steve Jobs representaba, ¿cierto?, a Apple y todo un concepto, ¿cierto?, de lo que era la empresa. Y por lo demás era el fundador, ¿cierto? Pero para que se entienda, eso es como la diferencia entre el branding y el personal branding. Ok, una pregunta para hacer un ejemplo más sencillo, para que la audiencia lo entienda. En el caso de Hop Radio Plus, yo soy la directora y la creadora de esta radio. Entonces, Hop Radio Plus es el branding. Es la marca. Es la O la marca. empresa. Uh-huh. Y el
Branding personal es Brigitte Rodríguez. Exactamente, así es, Brigitte, absolutamente. Ok. De Entonces, hecho, todo el que tenga una marca como tal, esa es la marca y el branding personal es el representante de la marca. ¿Algo así? no necesariamente, no. Ok. Lo que pasa es que el branding, ¿cierto?, es aplicado a la empresa y la marca personal a las personas, independientemente si pertenece a la misma empresa o no, si es CEO, si es director, independientemente de eso. Yo puedo, una figura pública puede ser una marca personal, un Oh, actor, una actriz, un cantante, un influencer, ¿cierto? Hoy en día que vemos mucho a través de las redes sociales. Ahora sí, yo creo que, por ejemplo, otro ejemplo, la empresa Nike, durante muchos años, de hecho, hicieron una película sobre lo que les voy a comentar, estaba buscando poder entrar al deporte del básquetbol, ¿cierto? sí. Principalmente a la NBA. Y estaban buscando un basquetbolista, ¿cierto? Una figura que los pudiera representar en esa área. Entonces, el experto en marketing estuvo buscando, hasta que se decidió, ¿cierto?, por hacerle una propuesta a Michael Jordan. Y por ahí alguien le dijo que tenía que dirigirse a su mamá, que ella era la que tomaba las decisiones de ese calibre, de esa envergadura. Y él tuvo algunos acercamientos, ¿cierto?, con la familia de Michael Jordan, y después se tradujo en una reunión, ¿cierto?, en que le presentaron ya un diseño de unas zapatillas con el término Air, ¿cierto?, como a él le llamaban Air Jordan. Entonces, y que llevara su nombre y que llevara algunos colores, por ejemplo, rojo, negro, que eran los colores de Chicago Bulls en ese tiempo. Sí. Y de alguna forma fue algo muy personalizado para él, lo que hizo que Michael Jordan finalmente, porque tenía buenas ofertas de Adidas, de Converse, ¿cierto? Y eran las marcas que representaban a los basquetbolistas en ese tiempo. Nike no era una marca que representara a los basquetbolistas, era una marca que a lo mejor era reconocida en el tenis, en el atletismo, en otros ámbitos, pero no en el básquetbol. Entonces, lo que hace Michael Jordan, ¿cierto?, con su figura pública tan, pero tan potente, ¿cierto?, con tantos fans, seguidores, etcétera, etcétera, potencia a Nike, ¿cierto?, y hace que Nike Air se convierta en la empresa, en la marca, ¿cierto?, potente que es hoy en día, y fue tan potente que hicieron el logo con la figurita de Michael Jordan, ¿cierto?, dando Sí, sí. ese salto con las piernas así y el brazo hacia arriba y la pelota de básquetbol, que es, finalmente ese es el logo de Air Jordan, y se convierte en una marca, como se podría decir, incluso independiente de Nike, en otra marca se convierte. Pero Sí. ¿por qué ocurre esto? Porque la figura de Michael Jordan era demasiado potente. De hecho, él se transforma en embajador también de Estados Unidos, de este deporte del básquetbol, cuando va a los Juegos Olímpicos, va a París, si no me equivoco, y se convierte en todo un fenómeno, de hecho, Michael Jordan. Y yo la verdad es que cuando joven era un seguidor, y todos queríamos ser como Michael Jordan, queríamos usar zapatillas de marca Nike, queríamos usar la Camisetas. camiseta con el número 23 de Michael Jordan y raparnos así como usaba el pelo cortito. Horrible, horrible. Mira, por Entonces, ejemplo, sí, por ejemplo, aquí tenemos a Adriana González que dice, Vive en Libertad es su programa aquí en Hot Radio Plus y en todas sus redes sociales. Ella dice que Vive en Libertad es mi branding personal, por ejemplo, ¿sí o no? ya, lo voy a dejar mucho más claro. Gonzalo Huanca es el personal branding. Entonces, en este sentido, Ah, Adriana González sería la marca personal os, y Vive en Libertad sería la marca. ok, entendido. Por aquí Ya. hay otro El comentario. personal branding es cuando yo soy la marca, la persona. Ya,
Ya. La marca personal es eso. La persona se convierte, es tan potente, ¿cierto? Lo que hace, ya sea político, figura pública, actor, etcétera, etcétera. Es tan potente lo que haces que te conviertes en la marca. De hecho, le voy a explicar el caso personal mío, ¿cierto? La marca mía es Social Más, mi agencia de publicidad y actual marca de marketing digital. Pero la mayoría de las personas, ¿cierto? Lo que veían me veían a mí, porque era yo el que iba, ¿cierto? A visitar a los clientes, el que me reunía con los arquitectos, con los gerentes, con los dueños de pyme, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, y eso se trabaja también, que es lo que voy a explicar ahora, se trabaja para desarrollar y crear una marca personal potente. Entonces era tanto cierto que me conocían a mí que al final yo me convertí en una persona reconocida dentro del ámbito del marketing digital y de las redes sociales. Entonces eso también es importante porque la marca personal se tiene que trabajar en un área específica. Siempre Entonces en una yo tengo línea, que ¿no? Siempre liderar en de una alguna línea. forma esa área específica. Puede ser, por ejemplo, el coach, el marketing digital, oratoria, etcétera, etcétera. Deportes, hay personas, influencers que en redes sociales hablan de fitness, hablan de hacer ejercicio, de vida saludable, de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces tienes que posicionarte también, empoderarte con un tema concreto. Y eso te ayuda a potenciar la marca personal. Exacto, exactamente. Mira, por aquí tenemos un comentario de Enrique Acevedo para que, ya que saltamos a otro punto, pero Michael Jordan no era famoso, era un gran basquetbolista, pero no era famoso. Hizo dos, o sea, los dos experimentaron y les salió la jugada. O sea, promocionar a poner a Michael Jordan como una figura del básquet para que potenciara la marca de Nike. Y le salió bien la jugada según Enrique Acevedo, ¿no? Y Bueno, sí, o sea, depende. Si estamos hablando cuando estaba iniciando Michael Jordan en el básquetbol, podríamos decir que no era famoso, pero después, con todos los campeonatos que ganó en Chicago Bulls, no podemos decir que no era famoso. claro. Por aquí tenemos saludos de Rebeca y creo que él se está refiriendo, van a Barcelona en 1992. Así Me, es. me imagino que es lo que él se refiere, que en ese momento Michael Jordan no era reconocido. Pero sigamos adelante poniendo ejemplos bien específicos de cómo potencio mi marca. O sea, si Entonces, ya reconocí que yo soy la marca, yo soy el branding personal y claro. mi marca es el nombre que le di, entonces, ¿cómo potencio o cómo me posiciono yo con mi marca personal? Por ejemplo, en el caso mío, yo comencé, ¿cierto?, a trabajar muy fuerte en mi imagen, que eso es súper importante. Todo lo como yo hablo, cómo yo me visto, cómo uso mi pelo, etcétera, etcétera, si uso barba, si no uso barba, todo de alguna forma se va convirtiendo todo comunica, como se dice también, y eso es como nosotros nos convertimos en una marca personal. De hecho, bueno, en un comienzo, en la foto de perfil que tengo yo, ¿cierto? Que salgo con esa chaqueta azul, eso era como muy, no, en ese tiempo que hice esa foto, no era muy común que las personas utilizaran ese color de chaqueta. Entonces, bueno, después como que todos usaban lo mismo, ¿cierto? Y todo se empezó a utilizar mucho ese color, pero cuando empecé yo, entonces de alguna forma yo me diferenciaba al vestirme así, al hacer las charlas de marketing digital con ese color de alguna forma, o no solamente con ese color, sino que con esa forma de vestirme. Entonces, cómo yo me visto, ¿cierto? Es una parte del personal branding también. Cómo yo comunico, cómo yo me expreso, cómo yo hablo,
por ahí hay personas que a veces me han tratado de aconsejar en cuanto a la oratoria, me han dicho, Gonzalo, tú podrías hablar de tal forma. Sí, está bien, pero mi diferenciador, ¿cierto? Es el estilo que tengo yo, ese es como mi estilo y es lo que me diferencia del resto. A lo mejor yo podría hablar, ¿cierto? Mucho más elocuente, mucho más, de una forma a lo mejor mucho más fingida, pero me he posicionado de esta forma y me he dado a conocer, ¿cierto? Y en mi diferenciador también, en mi estilo también, me queda cómodo ser así. Entonces, de alguna forma, eso es como yo he ido potenciando mi marca personal. Y el otro ámbito, ¿cierto? Ha sido algo que yo he cuidado mucho y lo voy a explicar con lujo de detalle. Yo en un inicio, ¿cierto? Lo que me di cuenta de esto, ¿cierto? De esto que estaba pasando, que al final yo era más conocido que mi agencia, que mi marca, que era Social Más. Y entonces empecé a trabajar esa parte. ¿Y qué fue lo que hice? Primero creé un Facebook, creé el fanpage, pero un Facebook aparte del que ya tenía, ¿ya? Que es el en el que te tengo agregada a ti, a todas las personas actualmente. De hecho, el otro ya no lo utilizo. ¿Pero por qué? Porque en el otro yo tenía amigos, tenía a mi familia, entonces yo dije, bueno, voy a dejar de lado esto y voy a hacer algo específicamente para mis negocios, porque a lo mejor mi público objetivo o mis clientes no van a ser mis familiares, no van a ser mis amigos. No. Entonces, no me interesa, no me importa que esto esté en mi amigo o mi familia. Y bueno, obviamente invertí, ¿cierto? Con un fotógrafo profesional, me hizo una sesión de fotos, que esa es la foto que tengo en ese Facebook de foto de perfil, ¿cierto? Luego de eso empecé a generar contenido sobre marketing digital y empecé a hablar mucho de marketing digital. ¿Qué cosas no hacía en ese tiempo? Que hoy en día sí hago. No publicaba fotos con mi familia, no publicaba muchas veces durante el día, ¿cierto? Hay un error que se comete en la gestión de las redes sociales, es que con una publicación en el día es más que suficiente. Yo para captar la atención del público no es necesario estar publicando, ¿cierto? Muchas veces durante el día. La verdad que no es necesario. Aparte que hablando ya de tecnicismo de social media, de redes sociales, cada vez que yo publico algo en redes sociales, y si publiqué algo y no tuvo mucho engagement, que el engagement es la interacción, ¿cierto? O el interés que demuestran las personas, y vuelvo a publicar algo después de eso, el algoritmo va a decir, esta persona no tiene mucho interacción con lo que publica, entonces el algoritmo te va quitando visibilidad. Y cada vez, aunque tú publiques más y más veces, el algoritmo dice, no, no es relevante, no es relevante, no es relevante. ¿Por qué? Porque no tiene interacción con la audiencia. Entonces, aquí es importante entender que más no es más, menos es más. Pero yo vuelvo a repetirlo, creo que anteriormente lo hice el comentario, el alcance, ¿cierto? Para yo asegurarme que el público tenga una interacción con el contenido que yo estoy compartiendo en redes sociales, tiene que ser, uno, mi público objetivo, y segundo, algo que más que me guste a mí, le gusta a mi audiencia. Entonces, yo no hablaba sobre política, no le daba me gusta, no hacía comentarios políticos, no hablaba de nada que no tuviera que ver con marketing digital, con emprendimiento, con negocios, con digitalización, etcétera, etcétera. Ok, Gonzalo, Entonces, ya va. Antes que estuve... te emociones, antes que te emociones, porque es que me hizo ruido eso, porque con anterioridad nos han dado, aquí está Adriana con nosotros, nos dieron una formación de marca personal y nos dieron como consejo que publicáramos y publicáramos y publicáramos seguido algo
Y entonces ahora tú dices que el algoritmo lo confundimos si nosotros publicamos ahora, por ejemplo, esto de la publicidad que hicimos de este programa, y al rato volverla a publicar la misma, Claro. el algoritmo la desconoce igual siendo la misma publicidad. O sea, lo que hace el algoritmo le quita visibilidad. Si hay una publicación tuya porque dice, a esta persona o esto que está publicando, este post, no tiene mucha interacción, entonces tú vuelves a publicar y ya te quitó alcance o visibilidad el algoritmo. Ya, o sea, el consejo para cerrar este punto, el consejo es que debemos hacer una publicación diaria en las redes sociales para Sí. que el algoritmo se mueva. O sea, y que sea una publicación de interés para la audiencia y que, bueno, ahí hay varias cosas, hay varios consejos que yo daría. Hay que buscar un horario ideal. De hecho, por más que a mí me presione la gente a compartir algo, si no está dentro del horario que yo no publico, yo no lo voy a hacer, aunque tenga presión, por ejemplo, de quien sea, de la empresa que sea, no lo voy a hacer porque ya sé que mi audiencia, mi público objetivo, interactúa conmigo en una hora determinada, ¿ya? Okay. Entonces también eso es importante. Ya. Segundo, no necesitamos llenar, ¿cierto?, de publicaciones en las redes sociales durante un día, porque eso es muy parecido como cuando vas por fuera de un mercado y están las personas, vendo ropa, vendo papa, vendo esto, vendo, y al final se convierte en spam, que es algo no deseado, ¿cierto? Que tú pasas por ahí, por fuera, y la persona te está gritando, o no gritando, pero te está diciendo, mire, casero, vendo esto, le interesa, pase adelante. Y eso lo que hace a uno es como que termina alejándote. Uy, no. En vez de que te termine atrayendo. Entonces, por eso es importante que acá el concepto, yo lo digo, menos es más. Sí, sí. Bueno, eso es como llevado a otro renglón. Te voy a poner un ejemplo para que sea más literal o entendible, ¿no? Es como cuando tú vas a una playa nudista y ves a una mujer la primera vez y te le quedas mirando, wow. Y pasa la segunda vez, oye, wow. Ya la tercera vez. Y ya la cuarta vez no la ves, porque la viste ya completa. Eso es lo que pasa en las redes sociales cuando publicamos más de una vez el mismo contenido, a diferentes horas inclusive. Mira, Rebeca está diciendo lo siguiente, está súper bueno lo que está preguntando Rebeca. Dice, mientras más publicas, más te mantienes en el algoritmo. Hay que entender algo. Yo puedo tener una publicación diaria, ¿cierto? Y eso quiere decir que es una continuidad o una vigencia con una publicación diaria. No quiere decir que yo voy a tener que estar publicando 3 veces en el día, por ejemplo. Ya, bueno, yo publico después de las 10, 11. Y cuando yo sé que mi público se encuentra a esa hora despierto y lo ven, es una cosa increíble, lo ven, comentan, le dan like, por ejemplo, en Instagram es así, en Facebook sí es un poquito más flojo, el Facebook en personal es un poquito más flojo. Dice Rebeca, no publicar el mismo, sino variar continuamente tu publicación a diario. No sé, ¿qué le dices tú ahí a ella? Horario en que tu audiencia vea más tu publicación en estadística. Las estadísticas no mienten. Y el alcance de cada publicación puede llevarte a ti y decir, wow, ¿estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal? Porque nosotros somos filantrópicos. O sea, hemos crecido de forma orgánica sin ningún conocimiento de lo que es esto que tú estás explicando el día de hoy.
Ya lo tomaré yo en cuenta, me imagino que la audiencia también, porque a veces, wow, otra vez, esta persona está publicando otra vez, qué fastidio. Y lo que hace es darle, o sea, lo Claro, pasa, sí. ni siquiera ves el contenido que tiene. Es que si la verdad no es algo de mi interés, no es algo relevante, lo voy a pasar, lo voy a pasar. Si es algo que es de mi interés, me voy a detener, lo voy a ver y si me gustó, voy a interactuar con ese contenido, lo más probable. Sí. Rebeca dice que ella no es, que ella está afirmando, no preguntando, que es que mientras más publicas, más te mantienes en el algoritmo. Claro, pero si esa explicación, a ver, mire, veamos a las grandes marcas lo que hacen. De hecho, si nosotros entramos a una cuenta de una figura pública o de una marca, ¿cierto?, reconocida, la figura pública no está a cada rato publicando porque sabe que no es necesario. Sabe que con una publicación de buen contenido se asegura que esa publicación tenga cierto todo el engagement, toda la interacción para esa publicación, que también eso es algo importante porque si yo publiqué algo, ahora supongamos que publiqué algo a las 2 de la tarde, ¿cierto? Interactuaron pocas personas con esa publicación y después publico a las 6, entonces el de las 6 ya me está corriendo al que estaba antes. Sí. ¿Se entiende? Y de Es alguna como que forma, lo anulas. claro, lo estoy corriendo. Y después lo que hace el algoritmo es quitarle visibilidad a mi publicación. Pero fijémonos en los grandes ejemplos, ¿cierto? En las figuras públicas. ¿Cuántas veces publica una figura pública? ¿Cuánto es el engagement? Obviamente va a ser mucho más grande que nosotros, porque el contenido de ocio, que es el contenido de entretención, ¿cierto? Que es de los actores, de los cantantes, es uno de los que más valoran las personas hoy en día, ¿cierto? Entonces uno de los que más tiene un montón de me gusta. Por ahí yo por ejemplo, me río porque veo la cantidad de memes y de cosas que publica la gente en redes sociales y eso tiene muchos me gusta, muchos likes. Pero claro, yo tengo que entender, ¿cierto?, que a veces el contenido más serio, más profesional, no genera esa cantidad de interacción, ¿cierto? Porque es algo mucho más específico que va a un grupo, a una audiencia específica también. Por eso es que, perdón, existen plataformas en donde hacer publicaciones más profesionales. En el caso de buscar empleo, ofrecerte como profesional, está el LinkedIn, que Así es. ya va dirigido a una audiencia más CEO, más empresarial. El TikTok, por ejemplo, es más de memes, de risas, de baile, y parece mentira que en 7 segundos te pueden decir lo mejor del mundo, bla, 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 y tú te quedas así, wow, en siete minutos dijo todo eso. Y tiene cantidad de audiencia como no tienes idea. Por eso es que yo siempre he recomendado, incluso a los locutores de aquí, a todos los conductores de programa, que sea lo más breve posible, o sea, que acorten el tiempo, porque los programas muy largos aburren y la audiencia sí empieza a salir, o sea, bien interactivo, bien interactivo. Y siempre el invitado es el que sabe de lo que va a hablar. O sea, no el conductor, el invitado es el que se debe llevar todo el show. Por eso es que yo te dejé a ti libremente que hables del tema, porque tú eres el que lo conoce, yo no. Soy ignorante funcional en todo esto. De hecho, un excelente ejemplo, yo creo, de marca personal es Greta Thunberg. Sí. ¿Por qué? Porque Greta Thunberg, ¿cierto? Y de liderazgo también, que son cosas que tienen de alguna forma cierta relación. Porque como yo comentaba hace un rato atrás, ¿cierto? Para potenciar una marca personal, yo tengo que estar empoderado o manejar muy bien, tener mucha expertise con un tema en concreto.
Y en el caso de Greta Thunberg, ¿cierto? O Thunberg, hemos visto cómo ella se ha empoderado, ¿cierto? Con el cambio climático, con el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, y ella incluso creo que deja de asistir una vez a la semana al colegio para ese día hablar de cambio climático, para reunirse con empresarios, para a lo mejor hacer alguna protesta, etcétera, etcétera. Entonces, en un contexto comercial, la marca personal, ¿cierto?, consiste en considerarse uno mismo una marca comercial de alguna forma, que se construye día a día al mostrar quién eres, lo que te gusta hacer y también el objetivo de la marca personal es diferenciarse del resto y poder tener un éxito profesional mayor que el resto también. Esa es como la finalidad de la marca personal. Ok, ok. Y entonces, para los que no conocen y quieren iniciarse en hacer, visualizar y posicionarse con su marca personal, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Bueno, lo primero que deberían hacer las personas, ¿cierto? De alguna forma, es definir cuál va a ser el tema, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el tema que van a, de alguna forma, Transmitir, a ¿cómo? transmitir. Exactamente, a compartir, a transmitir, a empoderar a otras personas, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el tema con el que ellos, ¿cierto?, se van a dar a conocer a la audiencia, el tema en que ellos van a hablar en diferentes plataformas, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, ahí también eh, parte algo que es el plan de comunicación. Yo tengo que definir una estrategia y un plan de comunicación, ¿cierto? Para definir cuáles van a ser los canales donde yo voy a hablar, donde me voy a comunicar con mi audiencia, con mi público objetivo, eh, si voy a tener un sitio web, ¿cierto? Si voy a una página web, en qué redes sociales voy a estar y en qué redes sociales va a estar mi audiencia para yo poder generar contenido, ¿cierto? Para esa audiencia y poder conectar con ellos y de alguna forma así ir trabajando día a día y posicionarme como experto en un área. Tenemos que construir una comunidad, crear cierto networking, ganar confianza de nuestra audiencia y de alguna forma con eso nosotros vamos día a día construyendo esta marca personal. Fíjate que yo ya llevo me demoré yo creo unos 5 años, ¿cierto? En construir mi marca personal. Para eso también tuve que hacer un trabajo, ¿cierto? Digital, un trabajo online. Hace un rato atrás lo estaba compartiendo, ¿cierto? Hice mi sitio web y dejé un poquito abandonada mi marca, tan abandonada que por ahí la empezaron a usar otras personas acá en Chile. El nombre de mi empresa de Social Más. Wow. Y bueno, eso me pasó porque empecé a trabajar tanto mi marca personal, empecé a trabajar en mi sitio web, en posicionarlo, que un día me doy cuenta que no había renovado el dominio, ¿cierto?, de Social Más, y ya lo había renovado por 2 años otra persona, y empezó a Wow. usar, ¿cierto?, Social Más. Pero acá en Chile pasa mucho eso porque de alguna forma las personas siempre quieren como robarte la idea, copiar, etcétera, etcétera. Que la verdad yo no encuentro que copiar sea malo. Ya a lo mejor plagiar tu contenido, usar a lo mejor un concepto que sea creado por ti, ya eso ya es un tema Es más otro tema, complicado. pero Claro. copiarte no. Bueno, fíjate tú que una amiga, voy a hablar en el caso mío como para poner un ejemplo de la relación que hacen entre algo y mi persona. Ella me decía, yo tengo 7 años llevando círculos de mujeres, grupos de WhatsApp,
acompañándola desde el crecimiento personal y espiritual. Y la primera terapia que yo impartí en esos grupos se llamó la magia de la gratitud. Y ellos me llaman a mí la maga. Entonces, cada vez que hablan de la magia de la gratitud o de la gratitud, existe, wow, pero mira, yo conozco a alguien que siempre lleva grupo y se llama Brigitte Rodríguez y es excelente. Entonces, bueno, eso es la marca personal. esa es la marca personal, ahí va. Lo otro es, yo soy terapeuta en mandala. Cuando hablan de mandala, mira, Brigitte dicta talleres presenciales, hacen el ritual, primero hacen, ¿cómo se llama? La relajación, la meditación y luego van a la elaboración del mandala. Entonces, ella me dice, hay personas que se dispersan y hacen esto, hacen aquello, y no se enfocan Claro. en lo que, y es como tú dices, vuelves loco al algoritmo, pero el algoritmo presencial de las personas, ya va, pero esta sabe hacer dulce, pero sabe hacer comida salada, pero sabe pescar, y entonces, ¿en qué te enfocas realmente para que tu marca personal, ¿verdad?, sea reconocida y que donde hablen de marketing digital digan, wow, búscate a Gonzalo Huanca, que está posicionado en todo lo que es Google inclusive, ¿no? Hablando de lo que hablamos la semana pasada. Sí, absolutamente, Brigitte. De hecho, lo que acabas de decir es exactamente lo que es la marca personal. Cuando, por ejemplo, que eso se conoce un poco como el top of mind. Y por ahí, bueno, el top of mind, ¿cierto? Es cuando yo pienso en algún servicio, en algún producto, y se me viene a la mente alguien que conocemos, que sabemos que habla sobre eso o que se dedica, trabaja en ese área, ¿cierto? Entonces, claro, personalmente me ha pasado mucho eso, porque las personas cuando dicen, oye, ¿quién hace marketing digital? Ah, en Chile, Gonzalo Huanca. Entonces, claro, es porque ya hay una trayectoria, hay una confianza, que era lo que yo hablaba hace un rato atrás, y por ejemplo, para hacer negocios y para construir una marca, ¿cierto? La confianza es fundamental. De hecho, en el libro, los 7 pilares, creo, para la construcción de una marca de All Rise, ¿cierto? Habla que la confianza es uno de los pilares fundamentales, ¿cierto?, en la construcción de una marca. De hecho, él habla en ese libro, habla de la construcción de marcas en Internet. Y habla un montón de cosas que el Confianza hombre... en ti, la confianza en ti mismo o la confianza que tenga el público hacia ti. ¿Cuál confianza te refieres? La confianza que tengan en mí de cumplir las Oh, promesas que yo perfecto, hago, de cumplir con lo que prometo finalmente. perfecto, perfecto. Porque finalmente de eso va a depender si las personas me van a recomendar como profesional o no. Exactamente, así Y, es. y bueno, ahí en ese ámbito que tú hablabas, ¿cierto? Que te reconozcan en el área que tú te dedicas, quiere decir que estás haciendo un buen trabajo de marca personal. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, supongamos que algún conocido entra a mi Facebook y dice, Gonzalo Huanca se dedica a la política, y me pregunta a mí, Gonzalo, ¿te dedicas a la política? Quiere decir que yo no estoy transmitiendo bien el mensaje y mi marca personal. Pero también puede ocurrir, ¿cierto?, que por eso yo he sido tantos años tan cuidadoso, ya ahora que ya la mayoría de las personas saben que me dedico al marketing digital, claro, por ahí puedo mostrar, de hecho, hoy en día combino el contenido con el montañismo, con el senderismo, el trekking, ¿cierto? Que son las dos cosas con las que de alguna forma yo publico contenido en mis redes sociales, porque en una me muestro, ¿cierto?, haciendo algo que me gusta, algo personal, pero siempre también dando un ejemplo de motivación, de superación personal también, porque para mí el hacer montañismo es un desafío, es desafiarme, es levantarte temprano,
cuando nadie quiere salir a esa hora, irte a un cerro y caminar horas y horas subiendo ese cerro. Con ese Entonces, frío, yo. Con, ¿ah? con el frío de Chile. Con el frío que hace acá, sí, y de hecho hoy en día hemos tenido un día muy lluvioso y han Igual. salido en las noticias que la gente no vaya a la cordillera, no vaya a la nieve, porque está, la verdad, muy peligroso todo. Igualmente, por aquí ha llovido mucho. Entonces, bueno, Gonzalo, en resumen, vamos a hacer como un breve esquema. ¿Cómo nos iniciamos? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo nos posicionamos como marca personal? Bueno, yo lo que le decía a un amigo joven, eh, le decía, explícame de alguna forma a lo que tú, porque él me decía, mira, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto. Bien, explícame de qué se trata lo que tú quieres hablar, y no sabía cómo explicarme, ¿ya? Wow. Entonces, si tú quieres dedicarte a hablar de un tema y no sabes explicar ese tema, de qué se trata, ¿cierto? Va a ser muy difícil que tú puedas construir y posicionarte como referente en esa área, empoderar a otras personas en esa área. Si yo te estoy pidiendo que me expliques, ¿cierto?, sobre el tema que tú quieres hablar o empoderarte, ¿cierto? Entonces, si no sabes cómo explicarlo, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo que tener cierta experiencia en el tema y cierta expertise. Y eso va, ¿cierto?, en tener claros nuestros objetivos, porque finalmente yo al tener claro mis objetivos, al manejar muy bien un tema, eso genera confianza en uno mismo y eso me ayuda, ¿cierto?, a poder compartir el conocimiento que yo tengo Exacto. de una forma profesional. Sí. Porque si a mí me preguntan, Gonzalo Huanca, mira, ¿cómo se hace, cómo se posiciona una marca en Google, por ejemplo? Y yo no tengo idea, no lo he hecho nunca. Por ahí hay personas que leen, aprenden y comparten lo que leen, pero yo creo que el conocimiento que tiene más poder, En ¿cierto?, la práctica. es el práctico. Porque, por ejemplo, yo podría hacer una charla de cómo sobre el embarazo, pero si mi audiencia me pregunta algunas cosas que tienen que ver con lo que siente una mujer embarazada, va a ser muy difícil que un hombre pueda explicar eso. Claro. Entonces, para mí, el empoderamiento radica en la experiencia. Exactamente. Bueno, fíjate tú que me traes como a colación algo que siempre le he dicho a las personas que replican un mensaje y crean unos grupos y todo lo que tú compartes en tu grupo para empoderar o acompañar a alguien en un proceso, van y lo replican en su grupo y eso puede causarle un clic a cualquier persona y esa persona se va a sentir o afectada o se va a sentir empoderada. Pero ¿qué haces tú si esa persona le causas todo lo contrario y te aborda y te hace las preguntas? Bueno, pero mira, a mí me está pasando esa situación, ¿cómo puedo salir de ella? Pero como yo me copié el mensaje y lo repliqué en otro lado, no tengo las herramientas para darle las respuestas correctas. Entonces siempre les he dicho, siempre que ustedes copien un mensaje que es bien personal, que va a empoderar a alguien y lo van a transmitir a otro grupo, instruyanse para que tengan las respuestas correctas si a alguien le hizo clic ese mensaje. Porque si no, le vas a causar un daño, bueno, garrafal o peor porque ha ocurrido, ha ocurrido. Entonces, eso es más o menos lo que tú estás diciendo. Tienes que Así es. empoderarte con el tema que estás tratando de transmitir a través de tu marca personal. Eso Así es es, lo que... absolutamente. Y de hecho, aprovecho bueno, con esto, escuchando lo que tú me dices,
yo veo mucha gente que comparte contenido de otros expertos, de Sí, otras personas, y, y en el fondo, qué es lo que pienso yo? Bueno, si uno comparte contenido de otra persona, bueno, de alguna forma es porque ese contenido es de un experto que está hablando sobre ese tema. Y me hace pensar también de que en el caso mío yo siempre trato de compartir contenido que sea de mi autoría, porque finalmente de eso se trata la marca personal, de potenciar mi marca, de compartir contenido auténtico mío, ¿cierto? ujú, Y no caer en eso, que me imagino que eso es lo que estaba sí, hablando recién, empezar a compartir el contenido de otro. Y sí. eso habla de que realmente yo no me manejo como profesional en esa área porque estoy compartiendo el contenido de otras personas. Ahora, al menos que sea, no sé, contenido de Elon Musk, de Steve Jobs, obviamente Un referente, es pues, claro. un referente tuyo. Y por supuesto, hay veces que se comparte de alguien que es tu referente, pero tú le agregas tu reflexión en relación a ese tema, ¿no? Pero bueno, Bueno, es me tú. gustaría hacer una aclaración. Yo estoy hablando del caso mío, ¿cierto? Ujú, Pero no para ser tan autorreferente, sino para compartir la experiencia, ¿cierto? sí, De cómo yo, de lo que yo he hecho y me ha dado buenos resultados, ¿cierto? De cómo yo he potenciado, ¿cierto? Una marca y cualquiera, todos lo pueden hacer. Ahora, claro, esto la verdad es que toma mucho tiempo. A mí me tomó así eh, fuerte, trabajando, pero fuerte, 5 años de corrido, 5 años de estar, pero ahí dándole. No, no voy a opinar de este tema, me voy a callar el comentario de político, callar a ver una publicación en Facebook y no comentarla, a eso me refiero. En sí, Twitter, fíjate que Twitter a mí fue una plataforma que me ayudó mucho y también tenía mucho engagement y ya después yo la dejé de usar un par de años, un tiempo y hoy en día me ha costado mucho tomarle el recuperarla. ritmo y volver a tener ese resultado que tenía en esos años. Volviendo al tema que estábamos hablando recién, hace unos, no sé, más de 10 años atrás, un empresario me dice, Gonzalo, ¿por qué no vendemos charlas de marketing? En ese tiempo todavía no se hablaba de marketing digital acá en Chile. Y me dice, tú deberías hacer las charlas de marketing. Yo le digo, no, porque no me siento preparado, le dije. Y me vuelve a insistir, me insistió por 3 veces. Y yo le di ese ejemplo que yo comentaba de la mujer embarazada, ¿cierto? Por eso me acordé de todo esto. De alguna forma lo enlacé. Y yo le expliqué a él, le dije, mira, ¿qué pasa si en una de estas capacitaciones o charlas que voy a estar haciendo yo, llega alguien que va a saber más que yo y me va a hacer una pregunta o me va a decir algo y se van a dar cuenta de que realmente yo no manejo muy bien el tema? Entonces, cuando yo no me sentí preparado para hacerlo, no lo hice. Y eso finalmente habla bien de uno. Personalmente, yo creo que cuando uno tiene que saber decir que no en el momento, ¿por qué? Porque te estás jugando tu marca personal, te estás Exacto. jugando, ¿cierto? Por ahí yo he sabido de otros casos conocidos que han invitado a pseudos conferencistas a dar una conferencia a un lugar y la verdad es que no lo ha hecho bien y finalmente quedó mal esta persona Y se viene y lo abajo que la hizo marca. fue enterrar su carrera, pero por el hecho de no estar preparado, de a lo mejor no ser conferencista realmente. Y bueno, es lamentable Sí, eso, pero pasa también por esto que estamos comentando ahora. O sea, dentro de la matriz FODA, el FODA, que es ujú, analizar, fortaleza, ¿cierto?, nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, oportunidades y, avances. claro, entonces al hacer un FODA y aplicarlo a mí mismo, yo voy a saber para qué soy bueno, cuáles son mis debilidades y mis fortalezas, qué oportunidades del mercado puedo aprovechar, etcétera, etcétera.
Y eso me va a ayudar también a definir mis objetivos.